Hola de nuevo, en este video vamos a ver cómo leer un Excel con grandes cantidades de datos utilizando muy poca memoria de nuestro equipo. Para ello vamos a utilizar Apache Poi combinado con SACS. Parte de las ventajas que nos proporciona leer un Excel de esta manera es que nos permite leer grandes archivos de Excel en formato XLSX. Vamos a aprender un poco de estructura de bajo nivel de archivos XLSX y procesar XML en Java. Podemos leer un archivo XLSX con un footprint de memoria pequeña, es decir, con muy poca memoria. Además, nos proporciona los métodos para obtener los datos XML, que luego los pasa a SACS, y SACS nos va a ayudar a procesar los datos de XML. ¿Por qué decimos que SACS nos va a ayudar a leer los datos XML? Porque básicamente un Excel está compuesto de varios archivos XML. Entonces aquí tenemos un Excel de ejemplo, el cual tiene poquitos datos, tiene 2 hojas nada más. Y si este Excel, vamos a hacer una copia y le vamos a cambiar la extensión a rar. Vamos a extraer. Y si vemos el contenido del Excel, básicamente es un conjunto de archivos XML. Aquí tenemos las hojas, la hoja 1 XML, hoja 2 XML, el shared string, los estilos, ¿qué más? Las propiedades del documento, etc. Ahora nos vamos a centrar en la página de Apache Poi, que es esta, en la cual en el apartado o en la sección de Excel, HCSF y XSSF, podemos ver un resumen de lo que son este API para acceder a formatos de archivos de Excel. En la sección de How To tenemos diferentes implementaciones para poder leer archivos de Excel, ya sea utilizando HCSF API o la API de XSSF y otras más. Entonces nos vamos a esta sección y aquí podemos leer de lo que consiste esta API de XSSF y SACS, que nos ayuda a leer archivos de Excel con grandes cantidades de datos utilizando muy poca memoria. Al final del código dice: para un ejemplo más completo, incluimos la recuperación del formato de número y aplicamos a celdas de tipo numérica, por ejemplo fechas y porcentajes. Entonces hay un código más que se llama XLSX to CSV example in SVN. Este es el que vamos a utilizar. De hecho, si ustedes también lo buscan en Google como XLSX to CSV, de esta forma nos aparece la página de Apache Poi. Este es el código que vamos a utilizar para ver cómo es la lectura de un archivo de Excel con muchos registros. Ya tengo un archivo Excel aquí en mi escritorio que se llama ejemplo del formato XLSX, el cual tiene 3 hojas con aproximadamente 1 millón de registros cada hoja y 9 columnas. Entonces vamos a procesar este archivo. Entonces voy a cerrar este archivo y vámonos a programar en nuestro entorno de trabajo. Tenemos nuestro entorno de trabajo, vamos a trabajar con Java 8. Vamos a dar clic en nuevo, Maven Project. Vamos a crear un simple proyecto. Damos siguiente, especificamos un group ID, es el que ustedes quieran, y un artifact ID. El tipo de paquetado es un jar y damos clic en finalizar. Aquí se puso el 1.5. Vamos a configurar el proyecto, las propiedades. Esto lo vamos
alternar por el JDK8. O también podría ser aquí con entorno de ejecución con nuestro 1.8. Vamos a finalizar, aplicamos. Ya tenemos el Java 8. Vamos a agregar unas dependencias al proyecto. Se pudo haber creado un proyecto Java e importar las librerías en el proyecto, pero para no dificultar ese proceso utilicé un proyecto Maven para que el POM sea el encargado o Maven sea el encargado de descargar estas dependencias. Entonces vamos a Maven Central. En Maven Central vamos a utilizar POI y POI OXML. Entonces aquí lo tenemos, vamos a copiar las dependencias. Vamos a dar algo de formato y automáticamente en las dependencias de Maven ya tenemos el POI y el POI OXML y otras dependencias que se descargaron al especificar estas de POI. Para no modificar mucho el código que nos proporciona la página de Apache POI, vamos a llamar la clase igual a como se llama acá, xlsx2ccb. Vamos a crear una nueva clase que se llama igual y damos clic en finalizar. Ahora vamos a copiar todo el código que está dentro de la clase. Copiamos todo el código, damos algo de formato y nos falta importar todas las librerías. Igual podemos copiarla del archivo, que son todas estas. Aquí vemos las de POI y las de SAX. Vamos al principio, copiamos. Falta importar esta. Y aquí faltan importar estas. Y ya, listo. Como en los argumentos no voy a pasar nada, en la posición 0 debería especificar la ruta del proyecto. Entonces voy a quitar este fragmento de código, lo puedo comentar. Control V. Voy a eliminar las diagonales que se crearon de más. Debe quedar así con 2 diagonales. Y para darnos cuenta que ya acabó, aquí en la columna esta vamos a poner hoja 3. Hoja 3. Vamos a abrir el Java Control. Y vamos a abrir el administrador de tareas. Y aquí vamos a abrir el de Eclipse. Antes de ejecutarlo, déjenme agregar unas líneas de código, el cual nos va a servir para en el archivo main, en el método main, vamos a declarar una variable inicio, el cual obtiene los milisegundos actuales. Al final del método, una variable de fin, el cual obtiene los segundos actuales, milisegundos, perdón. Hace una diferencia del tiempo entre el inicio y el fin, hace una conversión a segundos, en segundos el tiempo que se llevó la lectura. Vamos a ejecutar la clase y tenemos estas dos herramientas. Vamos a correr como Java Application y comienza la lectura. Aquí vemos la cantidad de memoria que se está usando.
de la Java Virtual Machine. Vemos como no ha pasado de los 512 megas en uso de el Java Heap Space. Bien, esto es el uso de CPU y el uso de memoria, pues tenemos todavía 64%, perdón. Bien, ya terminó. Aquí vemos que terminó de leer la última fila que dice hoja 3, hoja 3, hoja 3, hoja 3. Se tomó aproximadamente 354 segundos. Que esto sería 354 entre 60, alrededor de 5 minutos, 5.9 minutos. Bien, ahora vamos a leer un Excel con XSF en internet. En varios blogs pueden encontrar varias implementaciones para utilizar POI con XSSF. Y aquí tenemos un ejemplo de leer en Excel. Tiene un método principal, el código. La página es esta, de código.com, ya va a leer archivo Excel. Hay muchas más implementaciones, ustedes pueden hacer su propia implementación. Entonces el objetivo únicamente es poder ver cuánto tiempo y cuánto recurso utiliza la lectura de un Excel a través de XSF. Entonces vamos a copiar el código, nos vamos a nuestro proyecto, vamos a crear una nueva clase que se llame XSSF Excel. Vamos a vamos a crear el método main y en el método main vamos a pegar todo el código que copiamos de la página de internet. Vamos a importar las librerías, el XSF Word, aquí sería el SC User Model, el Iterator de Java Util, el Workbook de Apache, el Data Formatter de Apache POI, Cell igual de Apache POI. El archivo, importamos el archivo y tenemos este error. Importamos el row. Bueno, vamos a agregar los cas. Ok, y tenemos nuestro uso de memoria y nuestro administrador de tareas. Antes de correrlo, déjeme decirle que aquí crea un nuevo workbook, un objeto de tipo workbook. Al abrir el archivo, me pasó hace mucho tiempo que yo intenté leer archivos de Excel como el ejemplo, que tenían millones de registros. Al hacer el objeto o al abrir el objeto de tipo workbook, me generaba una excepción de que se acababa la memoria de mi equipo de cómputo y por lo tanto no podría continuar leyendo las columnas o las celdas del archivo Excel. Y vamos a correrlo. Damos clic en Run as Java Application y nos vamos acá al uso de memoria. El Java Heap Space 512 megas bajó, pero en la consola no obtenemos nada. Ya no se ejecutó, ya ni siquiera intentó abrir el objeto. Vamos a detenerlo. Ok, lo que vamos a utilizar va a ser el ejemplo 2 para ver si realmente está leyendo. Ok, si está leyendo celda por celda, pero al cambiar aquí el ejemplo al archivo de ejemplo, el que tiene 3 hojas con cada hoja 1.000.000 de registros, ni siquiera se molesta en abrir el archivo.
Vamos a correr ahora esto con Java Application. No se está mostrando nada por consola. La memoria sigue aumentando, pero no vemos que empiece a leer el archivo. Entonces han pasado, ¿qué será? Un minuto y la consola no arroja nada y tampoco no veo algún movimiento en nuestro equipo. La memoria de nuestro equipo sí se fue hasta el máximo con 97%. Bueno, aquí está el error que les comentaba. Se consumió toda la memoria, nos quedamos sin memoria al ejecutar este código y hacer una lectura a través de XSSF. Para terminar este video vamos a ver de forma muy general cómo funciona el código que nos proporciona la página de Apache Poi para leer archivos de Excel con grandes cantidades de datos. Entonces empecemos desde el main. Lo que hacemos en el main es crear un nuevo archivo a partir de la ruta de nuestro Excel. En este caso estamos utilizando ejemplo. Y a partir de aquí abrimos un paquete con esa ruta. Creamos una nueva instancia de la clase de XLSX2CSV y empezamos el inicio del proceso. ¿Qué es lo que hacemos en el proceso? Inicializamos el proceso del XLS Workbook File ASCB. Entonces obtenemos los strings de las tablas de shared strings, declaramos un nuevo reader, obtenemos los estilos y declaramos un nuevo iterador. Después entramos a este ciclo que lo que hace es que por cada hoja que exista en el archivo Excel, lo que hacemos es siempre lo mismo: obtener el nombre de la hoja y procesar la hoja pasándole los estilos, las cadenas que obtenemos de los shared string tables y un nuevo objeto de tipo shed2csv y el stream de la hoja. A través de este objeto lo que hacemos es leer la fila inicial, la fila final y obtener los valores de cada celda. Aquí tenemos un try catch en el cual podemos obtener valor de un número o ya sea una cadena. Y este método lo que hace es analizar y mostrar el contenido de una hoja usando los estilos específicos y las tablas de shared strings. Espero que les ayude. Hasta luego.